Migraciones. Florencia, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo ¿Qué están? están haciendo para prevenir la variable Delta, la cepa Delta? Bueno, creo que lo que contó el doctor es lo que está funcionando, más allá de que se están pensando muchas otras posibilidades. Hay un comité coordinador encabezado por el jefe de gabinete que permanentemente recibe la opinión de los expertos del área epidemiológica, del Ministerio de Salud. Hasta ahora funcionó porque entraron poquitos. Eso es importante decirlo. A ver, lo que hemos detectado en Ezeiza fueron 2 menores que venían de un vuelo de Francia. Se aisló a todo el grupo familiar. Otra persona que también venía, creo, con la variante sudafricana. Y esta persona, que fue el 3 de junio, que... Pero la información oficial ¿Venía de dónde? dice ¿De que- Estados Unidos? De Estados Unidos. Y ya, o sea que en Exacto. Estados Unidos también está la Delta. Sí, dos menores igualmente habían ingresado al país previamente con la variante Delta, habíamos leído. Sí, sí, esos venían de Europa, venían de un vuelo de Francia, fueron Francia. aislados, todo el grupo familiar, durante 10 días o hasta que la autoridad le dé el alta, y en este caso esta persona fue detectada. ¿Qué significa esto? Estas personas ingresan a la Argentina y son aisladas. Seguramente el contacto estrecho debe haber sido una decisión del Ministerio de Salud. Hay protocolos de cómo se debe actuar. Esta persona debe haber estado monitoreada permanentemente. A ver, nosotros lo que empezamos a realizar, tanto por pedido del presidente, el ministro Guado de Pedro, fueron esta semana refuerzos en los controles que ya realiza cada jurisdicción. Porque el control de la cuarentena está en cabeza de cada jurisdicción y también lo realizan las fuerzas federales. Pero no es que hay un único punto de entrada, que es Ezeiza, bueno, y San Fernando. Sí, hay, por supuesto, hay corredores seguros establecidos por el Ministerio de Salud, que es San Fernando para vuelos privados, Aeroparque y Ezeiza. ¿Por qué son importantes? Porque ahí justamente tenemos estos laboratorios que permiten detectar en el momento si la persona tiene una cepa. Luego es obligatorio para toda persona, argentino y residente, porque está prohibido el turismo en Argentina, solo pueden entrar los argentinos y los residentes, hacer 7 días de cuarentena y al 7º día realizarse un test. Nosotros estamos muy preocupados, por supuesto, y ocupándonos del tema del cumplimiento de la cuarentena, porque es clave. Todos los países lo dicen, lo reflejan las experiencias internacionales. Cuarentena de los que vuelven. Del aislamiento que deben realizar aquellas personas que cuando ingresan a Argentina tienen que estar 7 días. ¿Qué pasó en Israel? Hubo un brote. ¿Por qué ellos entienden que hubo una persona que entró y que no hizo la cuarentena? Y esta persona, como lo han explicado los expertos, esta nueva cepa es muy contagiosa. Entonces, con que esa persona, con que cualquier persona que venga de afuera se confíe porque viene con un PCR negativo, porque llegó a Ezeiza, se hizo el de antígenos y le dio negativo, se va a visitar a la mamá, se va a darle los regalos al amigo y a los 3 días empieza con síntomas, ya contagió. Por eso digo, y como lo decía la presidenta, hay que confiar y creer en lo que dicen los médicos. Por algo se dice que se tienen que estar 7 días aislados. Es fundamental Está bien, para pero evitar esa cuarentena en la muchos cepa. distritos no se está cumpliendo, Bobby, porque No, en no, provincia de incluso Buenos Aires hay datos cifras oficiales del oficiales de Ministerio que del Interior y, creo que la mitad que no se y cumplió. del área. 4 de cada 10 no los están cumpliendo. Y creo que sobre lo que hay que poner la lupa están yendo, y celebro, lo aplaudo sentado, y si me pudiera poner de pie también lo aplaudo. Creo que es algo que habría que haber hecho siempre. No, Ir a se controlar hizo. los domicilios. Permíteme corregirte, Sí. las fuerzas de seguridad federales, más allá de las jurisdicciones, o sea, cada provincia realiza el seguimiento de la cuarentena de cada una de las personas que regresan a su domicilio. Nosotros le damos a las provincias un tablero online que cuando la persona apoya el pasaporte en Ezeiza, la provincia está viendo que esa persona está llegando a su provincia de qué domicilio. Las provincias controlan. Las fuerzas federales controlan. Controlan, sí. Ahora, esta Control. semana, perdón, a ver, entonces dígame si estoy equivocado con la información. Fueron a las casas y encontraron que 4 de cada 10 no estaban. Bueno, por lo Entonces, menos fueron. Claro, esto se hizo siempre, el control en este caso que va en apoyo, es un control solidario Sí. de cada distrito. Ahora, los distritos entonces no controlan bien, porque si ustedes se pusieron a buscar y en una semana encontraron que 4 de cada 10 no estaban en las casas, ¿qué pasó antes? ¿O qué pasa con las autoridades provinciales? Las provincias, vuelvo a decir, controlan a lo mejor de diferente manera, llaman por teléfono algunas, otras van personalmente. Las provincias a mí no me informan cómo lo hacen. Sí estoy segura que ¿No las fuerzas debieran informarlo? federales... ¿No debiéramos ser un poco más rigurosos? Porque, a ver, esta cuestión, si se propaga el virus y sobre todo estas cepas que son mucho más letales y contagiosas, se miden vidas. Se viene la después. tercera Sí, ola. por supuesto. A ver, por eso es que nosotros esta semana nos sumamos
al control que realizan las jurisdicciones y las fuerzas federales. Salimos con las provincias, con los municipios. De hecho, hubo en muchos municipios de la provincia de Buenos Aires que salieron los mismos secretarios de Sanidad, de Salud, con nosotros a golpear puerta por puerta y detectamos esta situación. ¿Y qué argumentan como irresponsabilidad de no estar en su casa? Gente Mirá, que tiene que cumplir un aislamiento y no lo cumple. ¿Qué pena le puede caber? A ver, una de las Porque personas... los que cumplen están como cansados de ser siempre los tontos que cumplen. Entonces, Sí. hay que aplicarles todo el rigor de la ley. Porque Por vuelvo a supuesto. decir, si contagian, se puede medir en vidas esto. No es un tema menor, no es una falta administrativa. Mira, nosotros de todas las veces, bueno, la mayor parte de la gente, porque es el 40% que detectamos que es un promedio a nivel país, es el que no cumple. El resto de la gente de muy buena forma, bajó, nos dio el DNI, etcétera. A una encontramos que estaba viniendo de la farmacia, se enojó y le explicamos que, bueno, que era No, un señora, delito. claro. Y entendió de buena manera. Nosotros el martes estamos realizando 237, estamos todavía evaluando, 237 denuncias penales. Bien. De todas estas personas que no encontramos A en ver, su vamos, domicilio. te voy a hacer algunas preguntas sencillas para entender la magnitud. ¿Cuánta gente viene a la Argentina o vuelve a la Argentina todos los días? Aproximadamente entre 1.700 y 1.800 personas, depende los días. Bien, esa persona baja en Ezeiza, hace un test. Ese test, ¿saben cuánto tardan en saber si tiene la cepa delta? No, ahí se hace un antígeno. Bueno, ¿Sí? o sea, empiezan los test. Ahí empieza. Entonces, si el antígeno le da positivo, se hace Se en el queda. mismo lugar el PCR. Esa Bien. persona se aísla. Y a los 10 días aproximadamente, el Malbrán le comunica a esa persona tuvo. que tuvo o O sea, que tiene la en cepa. cualquier caso tiene que estar aislado, Aislado. aunque tenga cualquier cepa. Sí. Ahí hay un primer, perdón Rolando, ahí hay un primer problema, que el test de antígeno tiene una sensibilidad mucho menor al PCR, entonces se te pueden escapar casos. Más allá de que es sensible, tiene una sensibilidad infinitamente inferior. Aunque al vengan con un PCR negativo, se le hace el test de antígeno. Sí. ¿Mucho PCR trucho? Hemos ¿Encontraron? detectado y hemos hecho las denuncias. Sí, con ¿Cuál respecto- cuál es el modelo de aislamiento? Porque queda claro que una persona cuando llega y necesita estar aislada, alguien tiene que hacer ese seguimiento. El modelo Formosa generó la reacción incluso de organismos internacionales de derechos humanos. Y el otro, que es el más flexible, permite que se escapen, por decirlo de alguna manera, los que tienen que estar aislados de su casa. ¿Cuál es el modelo para controlar? Bueno, eso se lo tendrías que preguntar al Ministerio de Salud, que es el encargado de estas pautas de cuarentena o de aislamiento. Nosotros lo que estamos haciendo en este contexto es brindándole la información a los que toman la decisión, que es el jefe de gabinete, en este caso el ministro del cual dependo, que es Guado de Pedro, y el presidente. Este informe a nosotros nos preocupa y nos ocupa. Nos va a llevar a generar reuniones donde seguramente se determinarán mayores controles o medidas diferentes, digo, en base a la situación. Siempre teniendo en cuenta la situación de los epidemiólogos, ¿qué te dicen en relación a los países? Por ejemplo, Estados Unidos empezó con un 5% de la población del testeo que le daba Delta y cada vez está aumentando más. Bueno, habrá que ver qué dicen los epidemiólogos del Ministerio de Salud en relación a los vuelos que nosotros tenemos con Estados Unidos. Así se han tomado las diferentes medidas. Cuando la parte epidemiológica de salud nos dice hay que suspender vuelos con Turquía, con África, que fueron las últimas Claro, ¿por medidas qué que se tomamos. suspenden en algunos países sí y otros no? Porque hay estudios, la Dirección de Epidemiología hace como un mapeo donde están determinadas cepas y estaban muy preocupados de lo que estaba pasando en Turquía y en África. Por la relación cepa india. a la cepa sudafricana. Entonces, Sí. en ese sentido se suspendieron directamente los vuelos. ¿Se supervisa la triangulación? Por ejemplo, una persona que está en Estambul se toma un vuelo a Madrid, de Madrid viene a Buenos Aires. ¿Se sabe que la persona Tiene que declarar, la persona hace una declaración jurada. También hemos hecho denuncias por falsear declaraciones juradas. La persona tiene que declarar dónde estuvo los últimos 14 días. En algunos casos nosotros, de acuerdo a los sistemas que tenemos, nos salta dónde estuvo, podemos detectar. Le hago En una otros casos pregunta. no. ¿Quién es el responsable de informarle a un pasajero que venía en el avión que otro pasajero dio positivo y se tiene que aislar? El Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud. Bueno, le cuento por qué. Porque en el caso mío personal, no mío, pero una persona muy cercana mía, ¿se acuerda cuando vino el famoso personaje que había truchado el PCR? El del doctor Saliva. El del doctor Saliva, justamente. La persona a la cual yo conozco venía 4 asientos más atrás, nunca la llamaron. Y en Ezeiza tampoco la pararon. De hecho, hizo el aislamiento
por recomendación mía. ¿Se contagió? No se contagió, pero no hizo lo hizo aislamiento por recomendación tuya. Esa persona tiene la obligación, él firma una declaración, esa persona firma una declaración jurada que se compromete a hacer la cuarentena. Más allá de que vos les hayas recomendado, las personas están obligadas. Pero nadie la llamó para avisarle que había un pasajero positivo en el avión, se enteró por los medios. Yo te cuento lo que nos... A ver, lo que nos sucede a nosotros es cuando... Pero es que los aviones tienen unos filtros que evitan el contagio. Sí, no importa, pero los contactos estrechos, tenías 4 filas más atrás, deberían avisarle que había un pasajero, y más con el tema de que había truchado el test. O sea, nadie le avisó, nadie la llamó por teléfono para avisarle. Eso es lo que digo, que me preocupa el tema de los controles. Nosotros y de informamos, lo que nos pide salud a migraciones es dónde está sentada la persona, la fila de adelante, la fila de atrás y todos los costados. Nosotros le damos toda esa información al Ministerio de Salud y son esas personas las que están monitoreadas por el Ministerio de Salud. El resto de las personas tienen la obligación, y esto apelemos también más allá de la persona, a los familiares. Si vos tenés una persona que está viniendo de afuera y sabés que está saliendo, esa persona está poniendo en riesgo a toda la sociedad argentina. Si nosotros queremos que los chicos vayan al colegio, que las cervecerías vendan cerveza, que el comerciante abra, digo, si nosotros vemos que alguien está incumpliendo las normas, nosotros como sociedad estamos en problema. Este 40%... Sí, sobre todo si son 1.700 personas. Nada más. Claro, somos los argentinos los que estamos en problema. problema. Y es de ese universo de los que vuelven, porque el que cuando vuelve, por más que venga con un PCR negativo de las 48 horas previas, se le hace, como quedó explicado recién acá, 1. Si da positivo, se lo aísla. Sí. ¿No? Ahora, si da negativo, yo tengo que ir a mi casa y cumplir un aislamiento en mi casa. Sí, pero sobre todo que además es poca gente. Son 1.700 personas por día, relativamente poca gente. No es caprichoso esto de anda encerrate porque es un capricho del Estado. Hay estadísticas que dicen que muchas personas que vienen con PCR negativo, con el antígeno, a los 2 o 3 días desarrollan síntomas. Entonces, es importante que estés esos 7 días encerrado. ¿Cuánta gente vino contagiada? ¿Tenés alguna estadística? Hay, desde que empezamos con los testeos en marzo, aproximadamente 90 personas. Poco. No, es poco. Es poco. Luego hubo, sí, el Ministerio de Salud tiene estadísticas de cuántas personas desarrollaron síntomas a los 3, 4 días de haber regresado. O sea que llegan y ahí nomás en Ezeiza los encuentran 90. Sí. Aunque ya tuvieran un PCR negativo. En ese momento que, sí. Claro, exactamente, muchas veces... Todos traían un PCR negativo y 90... Y da para pensar si ese PCR era trucho o a destiempo. O no, o todavía había... El PCR termina... A ver, el PCR tenemos que entenderlo de una vez y para siempre. El PCR no es negativo o positivo. El PCR es detectable o no detectable. ¿Qué quiere decir esto? Que existe la posibilidad de que en ese momento se te detecte o no. Por ahí no te pusieron bien el hisopo, no se hizo bien la dilución, se demoró el procesamiento. Todo eso puede hacer que el PCR te dé negativo sin serlo. Y después también, a ver, quiero agregar, cuando dice qué están haciendo, nosotros tenemos desde el 25 de diciembre las fronteras terrestres absolutamente cerradas. No ingresa nadie excepto el comercio internacional. Las fronteras argentinas son un poco permeables. Yo hablo de de los pasos legales. Formales, tenemos cerrados. Lo que depende los paseros de la frontera, las comunidades locales. Estamos trabajando en relación a eso, porque también, digo, vos lo conocés y muy bien, hay comunidades como La Quiaca, Villazón, que son una sola comunidad. Sí. Que por más que vos quieras cerrar hay otra como Bermejo, el puente, que fue un escándalo hace poco cuando creció ese río y te acuerdas, se murió gente porque seguían cruzando. Nosotros estamos trabajando y mucho con el gobierno de Bolivia para tratar de que las dos ciudades, o en varias ciudades donde sabemos que los chicos cruzan al colegio, etcétera, hacer una burbuja y tratarla como una, porque es muy difícil explicarle a la gente que no puede ir a ver a la madre que está enfrente, que el nene no puede cruzar al colegio. Pero los camioneros siguen entrando. Los camioneros entran con PCR. Todo el Mercosur ha unificado los criterios y los camioneros ingresan con un PCR. Nos costó días de bloqueo, días de que determinados países entiendan, pero impusimos la lógica de que todo el camionero tiene que entrar con PCR, tienen postas sanitarias donde pueden parar, donde pueden asearse, no pueden andar por cualquier lado. Sí, lo que pasa es que es fundamental ahora sí que ya se entiende que las cepas, hay una cepa que está afuera y que acá llegaría y haría un estrago, porque acá hay poca gente vacunada en proporción a lo que hay en Reino Unido. Sería fundamental que no entre. Digo, no logramos parar la cepa de Manaos, bueno, que no entre esta. Estamos en eso. Este tipo de informes sirven para que seguramente el presidente, que ya lo tiene en su poder, y los ministros que deciden, evalúen nuevas medidas. ¿Y esto no provoca o no genera la imposibilidad o la demora nuevamente para que la Argentina se abra el turismo? ¿Es así?
porque no puede entrar nadie. A nosotros... Eso es una... Otra vez se plantea una disyuntiva de hierro. Nosotros como prioridad, el gobierno, nosotros tenemos como prioridad la vacunación. Necesitamos vacunar a toda la mayor cantidad posible de gente con la segunda dosis y necesitamos que los argentinos empiecen a abrir actividades y que esto empiece a funcionar y empiece a haber una determinada normalidad. Esa es hoy nuestra prioridad. Seguramente cuando todo mejore, cuando se llegue a un nivel de inmunización, como hizo Israel, un 70, etcétera, de a poco y con todos los protocolos iremos abriendo las actividades que dependen del turismo. Hoy nuestra principal actividad es cuidar a todos los que estamos acá adentro, a todos los argentinos, y que los argentinos puedan salir a trabajar. Los países que hoy no tienen demasiado contagio, digo, no sé, desde Israel a Nueva Zelanda, ¿admiten turismo? Todavía no. En algunos casos, por ejemplo, la Unión Europea, a partir del 1 de julio, con vacunas, Israel tuvo esta apertura y ahora volvió de nuevo esta apertura que hizo que tenga algunos casos. Estados Unidos al revés, admite a todo el mundo porque van y lo vacunan. Sí, ahora está teniendo un mayor crecimiento de la cepa, esta nueva Delta, y veremos qué pasa, digo. Cada país, no hay una fórmula perfecta, cada país la va administrando y va abriendo y cerrando fronteras de acuerdo a lo que va detectando. Florencia, gracias por venir. Gracias. Y también...